Quiero hablar acerca de eso. Haz tú lo mismo. Este es un pasaje que todos conocemos muy bien. El buen samaritano. Gloria a Dios. El Señor le pregunta al final de la parábola al intérprete de la ley: ¿cuál de estos tres crees que fue el prójimo de aquel hombre que estaba malherido? Y él le dijo: bueno, el que usó de misericordia, el que tuvo compasión de aquel, ese fue. Y nosotros debemos preguntarnos: ¿cuál de esos tres somos nosotros? ¿Cuál de los tres? Si respondiéramos rápidamente, diríamos el buen samaritano, porque actuó bien. Pero si nos pusiéramos a detallar nuestras acciones, nuestra vida, quizás no sea así. Y nótese que he dicho quizá. Posiblemente sí, posiblemente no. Por eso es bueno que reflexionemos en nuestras acciones. Porque a mí sí me ha pasado que quizá en algún momento de mi vida, después que llego a mi casa y reflexiono, digo: ¿por qué no hice tal cosa con esta persona? ¿Por qué no actué de la forma correcta? ¿Por qué no lo ayudé? ¿Por qué no le extendí la mano cuando pude hacerlo? Yo creo que pude haber hecho algo más. Yo creo que le pude haber dado más. Y esas son cuestiones, son cuestionamientos que son poco agradables hacia uno mismo. Son cuestionamientos poco agradables, que ya has visto que la oportunidad pasó. Ya pasó la oportunidad de poder bendecir a otra persona. Pero a uno eso le produce dolor. Es como cuando tienes a alguien vivo, pero nunca hiciste nada por esa persona. A un ser querido, a un ser amado, y nunca le demostraste nada. Pero cuando se va, cuando parte, entonces allí sí vienen los cuestionamientos a uno. ¿Le habré amado lo suficiente? ¿Le habré demostrado cuánto lo amé? ¿Hice las acciones correctas, las debidas o no? Y cuando el no llega como respuesta, mis amados, eso produce dolor. Yo recuerdo a alguien que me dijo una vez: no tardes tanto en ver tu familia, porque yo tardé 18 años sin ver a mi padre, y luego que lo fui a ver ya no me reconocía, ya no sabía quién era yo, y eso hasta el día de hoy me persigue. Ese pensamiento, esa idea de ver que pasé tantos años sin verlo, sin ver a mi padre, y después él ni siquiera me reconocía, ni siquiera sabía quién tenía enfrente. Amados, por eso digo que cuando nosotros nos analizamos si la respuesta a esa pregunta es el sacerdote o nos situamos como el levita, eso producirá un profundo dolor a nuestro ser. Pero por otro lado hay consecuencias peores. El Señor estaba siendo interrogado por un intérprete de la ley, un hombre que conocía perfectamente la ley. Él sabía que Deuteronomio capítulo 6 dice: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso lo sabía él. También él sabía que Levítico 19 habla sobre eso, sobre el acercamiento que uno debe tener hacia una persona que es tu prójimo. La persona debe brindarle ayuda si él lo necesita. La ley lo establecía así. Levítico establece eso, y los judíos sabían perfectamente que debían ayudar si alguien lo requería, porque estaba en la ley. Así que si una persona estaba mal herida, debía el judío extenderle la mano. Eso estaba en la ley. ¿Eso el intérprete de la ley lo sabía? Claro que lo sabía. Era un intérprete de la ley. Sin embargo, le hace una pregunta
para probar al Señor. Podríamos decir que fue una de esas preguntas capciosas que, por cierto, al Señor Jesús le hicieron unas cuantas. Como por ejemplo, cuando había que pagar el tributo. Señor, ¿hay que pagar el tributo o no hay que pagarlo? ¿Qué dices tú a eso? Y creían que con eso iban a presionar al Señor Jesús o lo iban a poner entre la espada y la pared. La respuesta del Señor fue muy sabia, como Él es. Tráigame la moneda. ¿De quién es la inscripción que encuentran en la moneda? Del César, dijeron ellos. Pues entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en este caso, Lucas capítulo 10, verso 25, nos encontramos también con una pregunta capciosa hacia el Señor Jesucristo. Por eso el Señor le pregunta a él: ¿no has leído la ley? ¿O cómo la lees? ¿Cómo la has interpretado tú? Pero el intérprete de la ley no se quedó tranquilo, porque el Señor le habló: debes amar a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y luego le dice algo más: amarás. ¿Qué le dijo? A tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley, en amar a Dios con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el intérprete pensó que podía ir acorralando al maestro, y por eso se atreve un poco más y le dice: pero ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Explícame, ¿quién es mi prójimo? Yo hago la pregunta ahora: ¿qué es un prójimo? Una persona necesitada. ¿Qué es un prójimo? Mi hermano. ¿Quién es un prójimo? ¿Quién es? El que está al lado mío. El que está al lado mío. Sí, ese es mi prójimo. La persona más próxima. Exacto. Ese es mi prójimo. Mi semejante. Ok. Parece la respuesta muy sencilla, muy obvia. Pero para el tiempo no era tan fácil. Y no era fácil porque, por ejemplo, los israelitas pensaban que solamente su prójimo eran sus hermanos israelitas. Así que descartaban a cualquier otra persona. Lo descartaban. Bueno, eso parece que está de moda hoy en nuestros días, porque hay personas que creen que solamente su prójimo es de su propia nacionalidad. Los racistas. Hay gente racista en nuestros días. De hecho, una hermana nos comentaba la semana pasada, no voy a mencionar su nombre, pero nos comentaba la semana pasada que había una persona que le dijo que la trataba mal a ella, y le dijo en su propia cara: yo te trato así porque yo soy racista. Porque a mí, una persona de tu nacionalidad me hizo a mí un daño una vez, y por esa razón pues yo las trato a todos ustedes así, las trato mal. Y porque soy racista. Eso lo vemos comúnmente. Hay personas que dicen: pues yo contigo no quiero absolutamente nada, y si te vienen en un aprieto tampoco te extenderían la mano. El que es racista actúa de esa forma, pues porque no eres de mi gente. No, yo nada más que ayudo a mi gente. ¿Habrá alguien aquí así? Porque si hay alguien aquí así, después que termine la predicación, usted pasa aquí y oramos por usted. Amén. Para reprender todas esas ideas, todos esos pensamientos terribles, tienen que marcharse, porque eso no es de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y aquí es donde se encontraba el meollo de este asunto, de que no era tan fácil para la mentalidad de aquel entonces tratar el tema de los prójimos, porque como les dije, el israelita decía: mi prójimo es el israelita. El fariseo decía: todos aquellos que no conocen la ley son unos malditos. Todos aquellos que no conocen, pues yo los denigro, los echo fuera. Así pensaba el fariseo.
Con lo cual, para el fariseo, el único prójimo era el fariseo. Ese eran sus prójimos. Era un fariseo. ¿De dónde eres? Fariseo. Mi hermano, mi amigo. Cuando estés en problemas, cuando estés en necesidad, cuenta conmigo. Y si no eres fariseo, te hundes. Así que ese era el problema. Ese era el problema. Gracias a Dios que Dios nos ha permitido a nosotros relacionarnos con diferentes razas, con diferentes culturas. Porque uno va venciendo cualquier cosa. Si es que hubiera alguna muralla, alguna barrera, el Señor te va procesando y te ayuda a romper con todos esos esquemas. Gracias, hermano. Te ayuda a romper con eso. Y lo que antes no te gustaba, ahora te lo comes. Amén, así es. Y te lo comes y pides más. Amén. Te agrada. Así Pero te es. acostumbraste. El Señor empezó a modelarte, a procesar. Aquel que decía, yo solamente, lo mío es lo único, lo mío es lo más sabroso, lo mío es lo mejor. No, lo tuyo no es lo mejor. Ya. Lo tuyo no es lo mejor. Es una mentalidad equivocada. Porque así piensa el dominicano, así piensa el ecuatoriano, así piensa el colombiano, así piensa... ¿Verdad que sí? Así es. La bandera, lo mejor del mundo. Para otra persona, para mí. Después entonces el colombiano viene y dice, la bandeja paisa, lo mejor del mundo. El venezolano dice, el pabellón, lo mejor del mundo, no hay nada como el pabellón. Entonces, si nosotros nos situamos allí, nos ubicamos allí, vamos a estar siempre estableciendo, una barrera. Y ahí quienes lo llevan a una máxima expresión de no aceptar absolutamente nada del otro porque cree que lo suyo es lo mejor y lo demás no es lo mejor. Lo demás es inferior. Es como si a mí me dijeran, vamos a suponer que alguien me dijera a mí, vamos a poner el ejemplo de un japonés, el sushi es lo mejor. El sushi, no hay nada como el sushi. Y el japonés puede creerlo, de verdad, puede creerlo, porque esa es su comida, está acostumbrado a eso. Y yo le puedo decir, la arepa es lo mejor. No hay nada como la arepa, no hay nada como el pabellón, no hay nada como eso. No, yo puedo entender que el japonés para él eso está acostumbrado a eso, pero yo tengo que decirle a él, bueno, para ti eso es bueno y posiblemente sí sea para ti lo mejor, pero yo estoy acostumbrado a esto, pero me gustaría acostumbrarme también a lo tuyo, me gustaría saber por qué piensas eso. Amén. A mí me gustaría, pero no establecer barreras, no establecerlas, de decir, no hay nada mejor como lo mío, mi gente es la mejor, mi forma de hablar es la mejor, mi conducta es la mejor, nosotros somos los mejores, pues. Porque eso es una falta de humildad muy grande. Amén. Amén. Porque, miren, el Señor creó la diversidad. Amén, hermanos. Y para Dios somos todos iguales. Amén. Para Dios, no importa donde usted sea. No importa si usted es chino, no importa si usted es peruano, no importa si usted es ecuatoriano, venezolano, colombiano. Eso no importa. Para Dios no importa. Amén. Los hombres son los que discriminan por asuntos raciales. Los hombres. Amén. Los hombres discriminan por la posición socioeconómica que usted tenga. Los hombres discriminan por su linaje, por su apellido. Los hombres discriminan. Y dicen, no, ¿de dónde eres tú? ¿Tú eres de dónde? De Sudamérica. Un indiecito. ¿Verdad que sí? ¿Lo has escuchado? A mí una vez, una persona aquí en España me preguntó sobre un chiste, me hizo un chiste y yo no le entendí el chiste porque no conozco el chiste de aquí, no se lo entendí. Y entonces yo le pregunté, yo iba con los niños después de buscarlo del colegio y yo le pregunté, señora, pero
¿qué significa? No entiendo. Me dice, y entonces ella, extrañada, me dice, ay, pero que tú no eres español. Tú no eres de España. No, yo soy venezolano. Cuando le dije que era venezolano, me dejó literalmente hablando solo. Literalmente, sin articular ni una sola palabra más para mí. Se volteó y se fue. En una ocasión le dijeron a una de nuestras hermanas aquí en la iglesia, cuando eligieron a Obama como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, le dijo una señora a una de las hermanas de aquí de la congregación, le dijo, el mundo está de cabeza. El mundo está de cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan elegido a un hombre negro para ser presidente? Allí nos damos cuenta que en pleno siglo XXI, en el 2019, 2018 fue eso, 2015, 2000 por ahí fue. Obama la última fue 2012. 2012. 2016 fue Trump. Ok. Para esa fecha. Y hermano, a mí me parece sorprendente que todavía hay en esa mentalidad, pero ¿acaso no existe el Ku Klux Klan? Sí. Existen. Claro. Personas que discriminan tremendamente. Yo vi una entrevista de un periodista mexicano. Estaba entrevistando a uno que forma parte del grupo de Trump. Y el americano le dijo al periodista que es nacionalizado norteamericano, pero que su raíz, su sangre no es norteamericana, es mexicano. Y él le dijo de frente, le dijo, tú eres inferior a mí. Dijo, tú eres inferior a mí. Yo me quedé sorprendido cuando lo escuché. Y bueno, sería un golpe muy fuerte para el entrevistador, que le dijeran así, de frente, tú eres inferior. Entonces, esas mentalidades eran las que estaban en el tiempo de Jesús, de que el fariseo considerara al otro por debajo, lo consideraba inferior, porque tú no eres un fariseo y yo sí lo soy. El israelita, si veía a otra persona de otra nacionalidad, lo consideraba inferior, y así. Por eso es que el Señor introduce esta parábola, para darle una lección a ese intérprete de la ley. Amén. Para hacerle entender a él la importancia que para Dios, porque la ley había establecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la importancia la vemos es en Dios. Para Dios es importante cualquier hombre. Cualquiera. Y la ley lo que estaba diciendo es, tú ayudarás a tu prójimo, aquel que esté necesitado, aquella persona que esté cerca, al que está frente a ti. No importa si es de color blanco o negro, no importa si es de Sudamérica o de Centroamérica o de China o de cualquier parte, es tu prójimo. Amén. Es la persona que está allí enfrente de ti. Gloria a Dios. Y a veces nos vamos insensibilizando y el corazón se va engrosando al punto de que llegamos a pensar que si una persona no es cristiana, si una persona no se congrega en mi iglesia, si no forma parte de nosotros, entonces yo lo miro de lejos, con desdén. O nos creemos superiores y a veces no nos damos ni cuenta. Por eso es que hay que mirarnos hacia adentro, de forma introspectiva. Actúo yo muchas veces como aquellos dos que iban descendiendo de Jerusalén a Jericó. Me comporto de la misma manera y creo que estoy por encima de otra persona. Y me olvido de lo más importante, que es el amor.
Porque lo que prima en todo esto es el amor. Pero cuando yo empiezo a amueblar mi mente, hermanos, de otras cuestiones y dejo al lado el amor, de nada me sirve. ¿De qué sirve que yo hable de santidad? ¿De qué sirve que yo hable de tantas doctrinas? ¿De qué sirve que yo hable de que Cristo viene pronto? Y hablo de fe, y hablo de tantos dones y tantas cuestiones que no estoy diciendo que no sean necesarias hablarlas. Por supuesto, que son parte de nosotros y deben estar en nosotros. Pero jamás, hermanos, sacando de esa ecuación al amor, porque de nada sirve. Amén. Si yo no actúo con amor, por muy santo que diga que yo soy, pues Dios me va a mirar, hermanos, muy mal. Dios va a decir: ¿de qué sirve que haya salido de la iglesia alabando y glorificando el nombre del Señor y después te encuentras una persona que está requiriendo de ti y no le extiendes la mano? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que en tu propia familia, a veces los cristianos miran con desdén a aquel que no conoce al Señor y lo miran con repudio incluso? Porque esto es un impío, esta es una hija del diablo, esto es un hijo del diablo. Pero yo soy un santo. Yo soy alguien muy especial y tú eres el desperdicio, tú eres la escoria. Porque a ti no se te ha revelado Cristo, pero a mí sí. Hermano querido, ¿dónde está el amor allí? Amén. ¿Dónde encuentro el amor allí? Porque yo lo busco, lo trato de buscar y no lo encuentro. Y se nos olvida que Dios nos sacó a nosotros de un pozo muy profundo. Amén. Nos sacó, amados hermanos, de un lodo cenagoso. Por lo tanto, yo tengo que mirar a mi hermano, a mi familiar, a mi primo, a mi tío, a mi hermano, a quien sea. Lo tengo que mirar con ojos de misericordia. Amén. Y orar por esa persona y decir: Señor, glorifícate en su vida, así como lo hiciste conmigo. Amén. Pero es tan importante nuestras acciones, nuestro comportamiento hacia ese que lo está esperando y que lo está analizando a nosotros. Puede ser que yo no esté de acuerdo con mi hermano en sus acciones, en su proceder. No estoy de acuerdo porque está actuando mal. Pero eso no quiere decir que yo lo vaya a hundir, o no quiere decir que yo lo vaya a menospreciar. No. Yo tengo que actuar con misericordia. Amén. Este intérprete de la ley pues se llevó una grande lección de parte de nuestro amado Salvador Jesucristo, y esa lección es para nosotros también en nuestros días, en pleno siglo XXI. En este año, hermanos, porque nosotros tenemos que analizarnos y ver cómo está el corazón. El mandamiento es claro: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Lo amarás a Él. Amén. Pero luego le sigue el otro: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo amarás a Él también. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude en esto, porque creo que es una parte que resulta compleja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a esa persona. Actuarás de la forma correcta con esa persona. Esto tiene que permear muy adentro en nosotros. Muy adentro. Y pedirle a Dios que nos regale de una gran cuota de ese amor. Amén. Pedírselo. Decirle: ayúdame a comportarme como es debido. Entonces el Señor le dijo: mira, iban unos hombres descendiendo de Jerusalén a Jericó. Jericó, donde vivían muchos sacerdotes que vivían en Jericó. Venían de Jerusalén a una distancia aproximada de unos 25 kilómetros.
En aquel entonces no había Audi, no había Fiat, no había Seat, no había Mercedes. Se transportaban, eran en burros. En burros, mayormente. Se transportaban en burros. Venían de 25 kilómetros para llegar a Jericó. En esa travesía, en ese trayecto, había muchos delincuentes, gente tremenda. Y era una ruta peligrosa. Por eso es que el Señor escoge esa travesía. Y le dice, pero un hombre fue rodeado por unos maleantes, unos malhechores, y dejó a este postrado en el camino. Le despojó de todo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que lo dejaron medio muerto en el camino. Así que el Señor empieza a mostrarles a estos intérpretes de la ley, a esta gente estudiosa de la ley, el verdadero amor. ¿Cuándo se podía hablar de verdadero amor? Porque a veces hablamos de amor, hablamos mucho y nuestras palabras se llenan de eso, de amor, pero los hechos no dicen que haya amor verdadero. Aconteció que descendiendo un sacerdote, dijo Jesús, por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Fíjense que el sacerdote pasó por ese mismo camino. Sería una prueba de parte de Dios. Pasó por el mismo camino y viéndole. Lo peor de todo, lo que hizo más grave la acción del sacerdote, obviamente, es que lo vio. Se dio cuenta de la necesidad de aquel prójimo. Que en este caso, mis amados, pues era judío. Fíjense que el sacerdote era judío, pero a quien tenía allí también era judío. Era judío. Pero pasó de largo. Wow. Dios quiera que no pasemos de largo ante la necesidad de otro. Dios nos libre. Dios quiera que no pasemos de largo. Que yo no pase de largo. Y siempre debemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayuno a actuar de una forma incorrecta. Ayúdame. Y si me doy cuenta que no actúo de una forma correcta, que yo recapacite mientras vaya caminando y después Volver atrás. volver y enmendar el asunto. Amén. Que hay todavía la esperanza, ¿no? Todavía hay la salida. Pero asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. El sacerdote venía del templo. El sacerdote, un hombre que se supone que debería haber actuado con amor. Es lo que uno supone. Uno dice, bueno, si un sacerdote tiene que haber correspondido a la necesidad de aquel hombre. Tuvo que haber actuado con misericordia. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasa es que la vestimenta no te da el amor. El atuendo no te da el amor. Así es. Eso no, eso es una apariencia. Esto es apariencia. El atuendo no te da el amor. El atuendo no te pone esa misericordia. No, eso lo pone el Dios Todopoderoso. Lo pone aquí adentro en el corazón. Y te duelen las almas. Te duele el necesitado. Te duele aquella persona que está postrada en el camino y que posiblemente no esté postrado físicamente, pero sí espiritualmente. Sí en el espíritu. Está malherido. El enemigo ha hecho estrago con esa persona. Lo ha encadenado a tal punto que no puede salir de esa prisión en la que él se encuentra. Y muchas veces pasamos por el lado y menospreciamos. Y pasamos de largo. Pasamos de largo.
¿Cuántos esposos en la iglesia ofenden a sus esposas? ¿Cuántos? A veces porque no tienen el mismo nivel espiritual o porque no es cristiana. Y entonces la ofenden. Con esa ofensa, ¿será posible que se la ganen para el Señor? ¿O es al revés? Y viceversa, hay mujeres, hay hermanas en la iglesia y su esposo quizás no lo sea, y entonces le dicen: eres un hijo del diablo, eres una pieza de Satanás, eres un obstáculo en mi camino, eres esto, eres lo otro. ¿Lo estarás acercando No, Señor. o lo estás alejando? Así es. Yo creo que lo estás alejando, porque no está viendo la misericordia, no está viendo ese fruto de amor. No. Está viendo la apariencia. La mujer quizá ve la apariencia en el hombre. Oye, viste de corbata, tiene camisa manga larga y va con su Biblia en la mano a la iglesia, pero cuando llega a la casa me ofende. Amén. Así es. Me ofende. Y cuando estoy en un aprieto, cuando estoy llorando, cuando estoy afligida, en vez de darle una palabra de esperanza y de hablarme con amor, entonces me reduce a nada y me hunde, me lleva al subsuelo con sus palabras. Por eso es que hago tanto énfasis en esto, porque nos confundimos y creemos que la vida cristiana, el simplemente por venir a la iglesia, adorar, cantar, alabar, exaltar al Señor, es suficiente como para verdaderamente tener la aprobación de parte del Señor. No solo es eso, porque no se trata solamente de estar en las cuatro paredes de la iglesia alabando y exaltando al Señor, sino de dar muestras de verdadero arrepentimiento con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Amén. El sacerdote parecía muy santo en el templo, pero cuando salió del templo y estuvo en el día a día, en lo que se ve afuera, allí es donde fue probada su fe. Allí es cuando fue probado él en cuanto al cumplimiento de la ley. Allí es afuera, hermanos. Es afuera. Es con la gente de afuera. Es con el inconverso. Es con aquella persona que quizás no nos trata de la manera correcta. Pero es afuera que el Señor nos pone a prueba. Es afuera cuando alguien de repente dice: venezolano. ¿Cómo es que nos llaman? Veneco. O no sé qué cosa. Y esto, lo otro. Allí es donde el Señor te pone a prueba. Allí es. Entonces, si yo veo después a una persona que me llamó a mí Veneco y le paso por el camino y lo veo postrado, tirado allí, mal herido, no planteemos un escenario tan dramático, pero está necesitando de mí, le voy a decir: olvídate, ayúdame, por favor, ayúdame, necesito de ti. No, que te ayude lo de tu gente. ¿Qué va a decir el Señor? Pero ¿dónde está entonces lo que yo he hecho contigo? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el milagro del nuevo nacimiento? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces no es el proceder correcto. El proceder correcto lo hizo el samaritano. Porque el sacerdote, ya vemos que pasó de largo. El levita, que estaba también con los ejercicios y todo lo que se tiene que hacer en el templo, acostumbrado a eso, y el levita tampoco actuó de la forma correcta. Miren las ideas, las visiones de ellos en cuanto a lo que era el prójimo. Miremos el nivel espiritual del sacerdote. Un nivel espiritual muy bajo.
Nosotros no podemos pensar que el nivel espiritual es que yo predique, que yo cante y que se sienta un ambiente de gloria y entonces catalogamos eso del nivel espiritual. El nivel espiritual no es eso. El nivel espiritual son los frutos. Amén. Ese es el nivel espiritual. Amén. Ahí yo puedo catalogar el nivel espiritual de una persona. No por lo mucho que canta, ni por lo bien que toca, ni por lo bien que predique. Amén. Eso no es el medidor. El indicador no está allí. El indicador está en los frutos. Amén. Cómo actúa con su prójimo. Y su prójimo es tu esposo, tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, el vecino, el que está afuera, el que no es cristiano, el que no es de tu raza, el que practica otra religión. Ese es el prójimo. Amén. Entonces, allí es donde yo verdaderamente seré medido. Allí es donde se medirá mi espiritualidad. Se medirá mi madurez espiritual también. Se medirá de qué calidad humana estoy hecho. ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuál es mi moral? ¿Qué me enseñaron mis padres? ¿Qué me dejaron mis viejos? Allí se medirá. Pero por otro lado se medirá los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Cuánto amor tengo, cuánto gozo, cuánta paz, cuánta benignidad, cuánta bondad tengo hacia la gente. La gente espera de nosotros eso. La gente no espera el flagelo que estamos muchas veces acostumbrados a dar. Gloria a Dios. Muchas veces estamos acostumbrados y debemos cambiar la estrategia. Santo eres, Señor. Cambiarla. A veces estamos siempre con el aguijón y con la maldición hacia otra persona. Siempre todo el tiempo, hermanos, con esa actitud que no es de un hombre que verdaderamente tiene una relación con el Señor. No. Debemos acostumbrarnos a actuar de otra manera. Vamos a actuar y a mirar con ojos de misericordia a los demás. Amén. Gloria a Dios. Sí, entonces, si no están conmigo, si no eran de los míos, entonces ya yo no les hablo. Ni siquiera les hablamos de Cristo. La barrera es tan grande que ni siquiera les hablamos del Señor. Que decimos, no es de mi raza. Yo solamente le predico a mi gente. No es de mi religión. Es musulmán. Fuera con esa gente. Eso es amor. No. Eso es amor. Y a veces, hermanos, se van como que metiendo, filtrando ideas muy equivocadas. Y cuando usted ve a una persona vestida todo con su vestidura típica de musulmán, entonces, si usted está aquí, entonces se corre. Vaya yo para acá. ¿Así hubiera actuado el Señor? No creo. No creo, porque el Señor no actuó así con la samaritana. Y era, en los tiempos de Jesús, un hombre hablar con una mujer era vergonzoso. ¿Sabía usted eso? Gloria a Dios. Oh, Padre amado. Que había en el tiempo de Jesús una discriminación hacia la mujer impresionante. Tanto que un hombre, y mucho más un rabino, hablar con una mujer, por favor, no. Con una mujer no se hablaba mucho. Gloria a Dios. Con la mujer no se hablaba porque era como que te vas a influenciar de la negatividad de esa mujer. No conviene hablar con ella. Gloria a Dios, aleluya. No conviene. No está bien visto ante la sociedad. Y el Señor Jesús rompió todos esos estereotipos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo rompió por completo. Gloria al Señor. No estaba bien visto y el Señor Jesús fue a la samaritana y dijo, dame de beber. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Dame de beber. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecido su Y todos los demás estarían asombrados y enojados de que estuviera hablando con la samaritana. Enojados, molestos. ¿Qué hace el Señor Jesucristo hablando con una mujer? ¿Cómo te denigras?
¿Cómo tú te rebajas tanto? ¿Por qué te rebajas tanto hablando con esa mujer? Gloria a Dios. Con esa samaritana. Y el Señor tenía un objetivo claro: bendecir a la samaritana. Aleluya. Él sabía que esa mujer necesitaba de él. Él lo sabía. Así como aquella mujer adúltera, sorprendida en el mismo acto del adulterio, también necesitaba de él. Por eso dijo el Señor: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y allí también el Señor salió. Aleluya. No para invalidar la ley, no, de ninguna manera. Simplemente que llegó a la conciencia de él. Si alguno de ustedes está libre de pecado, entonces que lance la primera piedra. Porque lo que acontecía recurrentemente en ellos es que hablaban solamente la ley, pero en el fondo ellos sabían que no cumplían la ley. No la cumplían. Así como este intérprete de la ley, cuando le pregunta a Jesús, este intérprete de la ley, que debía saber perfectamente que para heredar la vida eterna debía amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo. Amén. También amarlo, porque allí somos probados. Gloria a Dios. Y allí es donde se refleja si el amor de Dios está o no está en nosotros. Si aquel que dice que Dios está en él, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el amor de Dios no está en él. Amén. Por eso es que no puedo entender cuando alguien se refiere hacia otra persona mal, humillándole y hablándole de una manera tan negativa. No entiendo ese amor, porque eso no es el amor. Entonces el Señor Jesucristo rompió con todos esos estereotipos, y así el Señor les estaba diciendo a ellos: ustedes tienen que cambiar esa mentalidad que tienen. ¿O acaso no se acuerdan cuando entró en la casa de Zaqueo? Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Criticarlo. Murmurar en contra de Jesús. Murmurarlo. Murmuraron diciendo: ¿cómo es posible que habite con un publicano? ¿Cómo es posible? Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso he venido yo, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y este hombre necesita de mí y no lo voy a echar fuera. Amén. Parafraseando lo que el Señor les estaba diciendo, en otras palabras. Así lo hacía el Señor, sorprendiendo a todos, dejando a todos atónitos y demostrándoles el verdadero amor. Cómo se debe actuar con un prójimo. Eran tan terribles que si era día de reposo, entonces, pues, si ocurría alguna sanidad, algún milagro, ellos criticaban porque era día de reposo. Y entonces el Señor Jesús les decía: ¿pero qué es más importante, el día de reposo o los hombres? ¿Qué es más importante? Entonces, ellos tenían que reestructurar su forma de pensar si querían ganar los cielos, la vida eterna. Y aquí entonces nos encontramos con la gran lección que nos deja el samaritano. Cuando el Señor dice en el verso 31: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Aquí está la gran diferencia. La misericordia del samaritano. Los tres vieron la necesidad de aquel hombre que estaba postrado en el camino. Los tres. Los tres lo vieron. Solo uno fue movido a misericordia. Amados, y si el que hubiera estado postrado en el camino hubiera sido un familiar del sacerdote, ¿ustedes creen que hubiera actuado así? No. Si hubiera sido un amigo, ¿hubiera actuado así? No. ¿El sacerdote hubiera pasado de largo y lo hubiera dejado postrado en el camino? El levita, si hubiera visto a un hermano de él postrado en el camino, ¿lo hubiera abandonado? No. A veces cuando vemos la necesidad de alguien afuera, o cuando vemos la condición de una persona afuera, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿y si fuera mi hermano? Amén. Si fuera un familiar mío, si fuera mi padre, si fuera mi madre, ¿cómo actuaría yo?
¿cómo actuaría? Porque a veces cuando no es alguien de nosotros o de nuestra familia, somos muy fáciles de establecer juicio y decir, se muriera de una vez. Fuera consumido ahora, que abriera la tierra y te consumiera. Como aquellos que a los que el Señor Jesús y los discípulos fueron a pedirle un favor, y como no le otorgaron el favor, entonces los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, manda que descienda fuego del cielo y los consuma todo. ¿Hubieran pensado lo mismo si esa gente hubiera sido su familia? No, por supuesto que no. Gloria a Dios. Entonces muchas veces nosotros debemos pensar, y si fuera alguien tan cercano a mí, pensaría igual, lo vería igual, razonaría igual, o me dolería en el alma. Entonces el sacerdote, estoy seguro que si ese hombre que estaba postrado en el camino hubiera sido su hijo, o un hermano, o un primo, o un amigo, hubiera hecho algo por él. Amén. Pero como no era nada, como no lo unía la sangre, entonces dijo, bueno, yo no siento ningún compromiso. Pero es que el amor de Dios es tal en nuestras vidas que Dios ha depositado en nosotros la responsabilidad de actuar con amor hacia el prójimo. No especificó cómo debía ser el prójimo. Amén. No dijo tiene que ser tu hermano, tampoco dijo tiene que ser de tu nacionalidad. No especificó eso, dijo amarás a tu prójimo. Amén. Como a ti mismo. Vas a actuar correctamente con él. Vas a hacer lo que debes hacer con él. Esto, hermanos, esto es profundo. Esto es profundo. Porque uno empieza a analizarse y ayúdame, Señor. ¿Verdad que sí? Ayúdame. Pero el samaritano fue movido a misericordia. Lo mismo que sintió el Señor Jesucristo cuando viendo las multitudes, Mateo 9:36, dice la Escritura que sentía compasión de ellas, porque eran como ovejas que estaban sin pastor, dispersas y sin pastor. Él fue movido a misericordia. Lo mismo le ocurrió al samaritano, fue movido a misericordia. Y ahí es donde nosotros nos debemos detener y pedirle al Señor, dame misericordia. Ayúdame a sentir misericordia por la persona. Que eso, Señor, no es humano, eso viene de ti. Ayúdame a que eso esté en mí. Ayúdame a que cuando yo mire, no mire con ojos altivos, que no mire con ojos de indiferencia, que no sea negligente en esto, que mire con amor. Ayúdame. Gloria a Dios, aleluya. Y acercándose, vendó sus heridas. Se acercó. Maravillosa historia. Este hombre se acerca, venda las heridas de aquel, utiliza aceite y vino. El vino para desinfectar, porque era el antiséptico. Gloria a Dios. El vino por el alcohol. Entonces era como un antiséptico. Y el aceite como un bálsamo cicatrizante. Allí utilizó esto, el aceite y el vino, y poniéndole en su cabalgadura, seguramente tendría un burrito, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué maravilloso, hermano. Amén. Se desprendió él, no sabemos a qué distancia lo encontró de Jericó, no sabemos, dice que iba descendiendo hacia Jericó, pero pudo haber estado, qué sé yo, saliendo de Jerusalén a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, le tocaba recorrer todavía 15 kilómetros. Y él tuvo que bajarse de su cabalgadura, caminar él y que el otro fuera en la cabalgadura. Amén. Hay un precio que pagar siempre por el otro. Y ese es el problema, que yo no quiero pagar el precio por el otro. Porque sí, las acciones de este tipo demandarán sí o sí que algo nosotros tengamos que entregar. Amén. Y ahí es donde la gente no quiere llegar. Porque no quiero entregar algo que es mío a otra persona. ¿Cuánto nos cuesta desprendernos? Alaba.
Gloria a Dios. Cristo les ama y yo también. Amén. Pero ¿cuánto cuesta? Y ahí es donde somos puestos a prueba. Somos puestos a prueba. Porque a veces nos cuesta eso. Que yo vaya caminando y tú la cabalgadura. Si me faltan 15 kilómetros todavía para llegar. Es un precio muy alto. Este hombre está postrado en el camino. Este no tiene esperanza. Yo creo que este va a morir en cualquier momento. Eso hubiera sido un pensamiento muy práctico. En cualquier momento se muere. Este no aguanta eso. Ahí se va a morir. Dejémoslo ahí, porque eso no hizo el hombre. El hombre dijo, no, yo voy a hacer algo por él. Gloria a Dios. Lo primero que tuvo que entregar fue su tiempo. Entregó su tiempo. Se le olvidó los planes y los compromisos que él tenía. Y si se iba a retrasar o no se iba a retrasar, porque entendió la prioridad. La prioridad es ayudar a este hombre que está postrado en el camino. La prioridad es él. Ya no soy yo, ahora es él. La prioridad es él ahora, porque lo necesita. Y yo no puedo ahora entonces decir, no, es que mi tiempo no puedo. No, él necesita de ti. Gloria a Dios. Y vas a tener que sacrificar el tiempo. Y vas a tener que darle de tu aceite. Y vas a tener que utilizar tu vino para él. Sanar las heridas. Gloria a Dios. No darle más heridas. Sanar heridas. Gloria a Dios. A eso hemos sido llamados. A sanar, no a herir. Amén. Porque bastante maltrato que hay en la sociedad. Bastante maltrato que hay entre la gente. Bastantes heridas. Bastantes tristezas, desilusiones. Cuánta gente luchando tantas batallas terribles que yo ni siquiera me entero de eso. Pero que debería tener un poquito de cerebro como para comprender que no solamente soy yo el que está pasando por momentos difíciles, sino que esa persona que está allí quizá está pasando un problema mayor que el que yo tengo. Quizás tiene problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas económicos y de tanta índole. Pues yo no estoy para herirlo más, yo estoy para ayudarlo. Amén. Para bendecirlo, para utilizar el aceite y el vino. Amén. Gloria a Dios. Y si es necesario montarlo en la cabalgadura, pues lo monto en la cabalgadura. Aunque yo tenga que caminar. Amén. Pero él necesita el apoyo, necesita la ayuda. Pero a veces estamos ensimismados, pensando siempre en nosotros mismos, en nuestra familia y en nuestros propios intereses. Y se nos olvida el actuar con justicia, con equidad. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y en eso se resume el Evangelio. En la igualdad, en la justicia, en la equidad. Pero por sobre todas las cosas, en que se practique el amor que se supone que está derramado en nuestras vidas. Amén. ¿Acaso el libro de los Hechos no dice que todos lo tenían en común y se ayudaban unos a otros y la iglesia crecía y avanzaba? Pues yo no puedo olvidarme de mi prójimo, de mi hermano, sino que estoy pensando siempre en mi aceite, en mi vino, en mi cabalgadura, en mi tiempo. Yo no tengo tiempo ni me quiero comprometer tampoco con nadie. No quiero. Y vivimos en una sociedad individualista. Cada quien que se resuelva, cada quien que se busque la vida, cada quien que haga lo que tenga que hacer. Allá tú, ¿por qué no hiciste tus provisiones? ¿Por qué no hiciste tus arreglos? ¿Por qué no te cuidaste? Bueno, pero es que a cualquiera le puede pasar. Amén. A cualquiera lo puede sorprender en el camino y dejar mal herido. A mí también me pudo haber pasado. Y si a mí me pudo haber pasado, hubiera querido a alguien que tuviera misericordia de mí. Si alguien falló, hermanos, lo que Dios espera de nosotros es misericordia. Amén. Que actuemos con misericordia. Amén. Siempre. Recordemos esto. Recordémoslo siempre, aunque le cueste a uno, pero uno tiene que pedirle al Señor, Señor, derrama ese amor. Cuesta aceptar muchas veces el pensamiento ese. Gloria a Dios. Pero uno tiene que decirle al Señor, ayúdame, porque si yo digo que soy un cristiano, ayúdame a poner el cristianismo en acción, el verdadero cristianismo en acción. Amén. Gloria a Dios.
Porque muchos utilizaron la cruz para matar. Y en nombre de la piedad, en nombre de Cristo, mataban. Pues muchos no están con una espada matando a centenares de personas, pero con sus acciones sí. Amén. Matando a mucha gente, hiriendo a mucha gente, que en vez de atraerlas al Señor, la están echando. Si yo trato mal a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, ¿qué va a mirar de mí? ¿Qué va a ver en mí? Bueno, que soy uno más, que salió con la espada a matar a todo el mundo en vez de utilizar el aceite y el vino. Eso es lo que van a ver. El samaritano dijo, lo llevo a un mesón, a un lugar seguro, a un lugar de hospedaje. A este hombre no lo dejo por allí, tirado en cualquier camino. Yo tengo que hacerme cargo de él. Yo tengo que hacerme cargo de él. Y lo llevó a una posada. Allí pagó 2 denarios. Un denario equivalía ¿a qué? A un día de trabajo. A un día de un jornalero. A un día de trabajo. Él pagó 2 denarios. La parte más delicada de lo que usted no le puede tocar a nadie es el bolsillo. Alaba. Amén. Gloria al Señor. Me tocaste lo más sagrado. El bolsillo. Pues aún en el bolsillo, aún ahí Dios va a demandarnos. Amén. Aún en eso. Que yo le pague un día de mi trabajo, que 2 días. ¿Sabes lo duro que es esto? ¿Sabes lo duro que es trabajar? Como yo me he matado, me he partido el lomo. El samaritano dijo, y si falta, Gloria a Dios. tranquilo, ponlo a mi cuenta. Alaba, ponlo a mi cuenta, que yo me hago cargo. Aleluya, Dios va a demandarnos eso. Algún día Dios nos lo va a demandar. Si actuamos o no actuamos de esa manera, hermanos. Algún día Dios nos los va a demandar. Y cuando el intérprete de la ley escuchó todo esto, el Señor Jesucristo le preguntó, ¿cuál de estos 3 crees que es el prójimo de aquel que estaba postrado en el camino? El intérprete respondió, bueno, Señor, el que actuó con misericordia, ese fue. Haz tú lo mismo. Conviértete en uno así. Sé tú uno así. No seas como el sacerdote. Lo que el Señor le estaba diciendo era, no te veas en el sacerdote, no te veas en el levita indiferente, ni tampoco en aquellos que se visten de piedad, pero actúan mal. No seas tú de unos que hieran, no tengas el corazón lleno de odio, de rencor y salgas por allí entregándolo a cualquiera, porque eso no es el ser cristiano con amor. No estamos por allí blandiendo la espada, matando a la gente. Al contrario, estamos predicando la palabra de amor, la palabra de esperanza, la palabra que transforma, la palabra que cambia, y llamando al arrepentimiento. Aleluya. Pero aún allí, en ese mensaje de arrepentimiento, debe haber misericordia. No sentir que estoy desde el Olimpo, desde lo alto, desde la cúspide, yo soy perfecto y los demás todos imperfectos. Estamos donde estamos por la misericordia y la gracia del Dios Todopoderoso, y nada más que por eso. Usted y yo estamos donde estamos por misericordia. Jesús le dijo al intérprete de la ley, haz tú lo mismo, actúa con misericordia. Tú que conoces la ley, tú que conoces la verdad, tú que conoces el amor de Dios, tú que conoces los principios, háblale a tu gente con amor, venda las heridas, utiliza el amor de Dios. No te conviertas en un instrumento de las tinieblas. No seas tú un tropezadero para otro, para que llegue a los pies de Cristo. No seamos de esos. Que haya en mi amor por mi hermano y que me acuerde de dónde Dios me sacó. Que yo me acuerde
a otro, matando a otro espiritualmente. Somos llamados a restaurar, a vendar las heridas, a actuar con amor por las almas perdidas, hermano. Jesús la miraba con compasión, sentía dolor por las almas. Si algo necesitan los hombres de Dios, las mujeres de Dios, es ese amor, es esa misericordia. Actuar con misericordia para aquel que lo necesita. Ese es el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios. Pero hay tantos que se escudan tras una apariencia de piedad y nada más eso. Dios espera más de nosotros. Dios espera más y nos está llamando a reflexión y nos está confrontando. Actúa con misericordia. La gente que tienes allí a tu lado, tu familiar, ¿qué piensa tu hermano de ti? Tu propia sangre, ¿qué piensa de ti? ¿Qué piensa tu tío? ¿Qué piensa tu primo? ¿Qué te piensa? ¿Cómo te ven a ti? Te ven como una persona misericordiosa, amorosa, un hombre de Dios, un hombre que predica la palabra, un hombre que está allí todo el tiempo diciéndole, mira, busca el rostro de Dios. No porque yo sea mejor que tú, no. Es misericordia lo que Dios ha hecho conmigo, pero Dios quiere para ti lo mejor. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que algo maravilloso ocurra contigo. Si tan solo la visión espiritual se ampliara y comprendiéramos que quien está postrado en el camino está a punto, al borde, si no está con Cristo, al borde de irse al infierno. Si entendiéramos esa realidad, si tan solo la entendiéramos, el corazón fuera otro, diríamos, no, yo tengo que hablarle, no importa que no sea mi hermano, no importa que no sea mi primo, pues yo le hablo del Señor. Yo quiero que esa persona sea salva. Hay un amor genuino, verdadero. Nosotros debemos actuar así, hermanos. No seamos como los otros indiferentes. El Señor le dijo a este hombre, intérprete de la ley, haz tú lo mismo. Haz lo mismo que hizo ese samaritano, que no miró raza, no le importó su tiempo, no le importó sus bienes, no le importó su aceite, no le importó su cabalgadura, no le importó su vino, no le importó nada. Lo único que le importó fue ese hombre. Alabado sea el Señor. Que haya ese amor en nosotros, hermanos. Por favor, estemos de pie y demos gracias al Señor. ¿Acaso esa no fue la misericordia de Dios para nosotros? Amén. ¿Acaso éramos nosotros diferentes? No, éramos como ese hombre que estaba postrado en el camino. Y el Señor nos miró con misericordia y nos restauró. Oh Dios eterno, yo te ruego que nos ayudes, que deposites en nosotros ese amor, por favor, te lo ruego. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, que yo no olvide cuál es mi misión aquí en la tierra. Que mis hermanos entiendan cuál es su misión. Que entiendan cuál es su misión aquí. En este tiempo, Señor, que es tan corto, que dediquemos nuestra vida para el servicio. Que podamos ser de bendición para otros. Que el corazón sea un corazón lleno de misericordia. Que no solamente piense en mi familia, que no solo piense en mis intereses, que piense en los demás, que piense en el prójimo, que eso es lo único que nos moverá a orar, eso es lo único que nos moverá a ayunar, eso es lo único, la carga por las almas, la carga por otras personas. Oh, haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo, sea un instrumento de bendición, mi hermano. Usted, querida hermana, sea un instrumento de bendición. En todo lo que hagas, sé tú de bendición para los demás. Sé de bendición para otros, sé de bendición. No seas de obstáculo, sé de bendición para las otras personas. Aleluya. Y adoremos al Rey de Reyes.
Aleluya. Gloria a Dios.